Hola, buenas noches. Qué bueno que nos acompañan nuevamente en una emisión más de Radiación de Fuga. Soy la doctora Patricia Ayala. Me acompañan la doctora Nidia. Un saludo a todos, amigos, amigas. En esta ocasión, pues tenemos varios temas de interés y espero que sea del agrado de todos ustedes. Y el muy ponderado doctor Rafael. Hola a todos, a todas, es un gusto que nos acompañen hoy en este programa muy interesante. Radiación de fuga. Vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes. Vamos a hablar acerca del piso pélvico, de la evaluación por imagenología del piso pélvico. Pero primero vamos a ir a la noticia. A la noticia. Radiación de fuga. Bueno, dentro de las noticias quiero comentarles a ustedes, amigos, que efectivamente en un artículo publicado de la Universidad del Norte de Carolina, hablan acerca de que se ha demostrado una relación de las pacientes que han sido susceptibles de hacer una resección, una oforectomía bilateral premenopáusica, en relación a el deterioro de la sustancia blanca. Esto lo han visto a través de estudios de resonancia magnética. Y tú dirías, bueno, aquí entre nos, ¿qué tiene que ver esto con la llovizna, no? Pero efectivamente, este tipo de resecciones antes de la época en etapa de premenopausia, se ha demostrado que hay una fuerte relación. ¿Tú qué opinas de esto, Rafael? Bueno, teníamos la sospecha de que los ovarios también tenían cierto factor neuroendocrino, pero pues actualmente ya lo comprobamos, ¿sale? A ver, no con esto significa que le hicieron oforectomía y le vayan a echar la culpa al cambio porque la señora se enoja. Son ustedes que llegaron sin la quincena, no empiecen. Bueno, yo sí les voy a decir una cosa, mi experiencia personal, realmente a mí me hicieron histerectomía y siempre me quedé con la sensación, ya había pasado la etapa de la menopausia, pero sí me quedó la sensación de que ¿por qué me habían dejado los ovarios, no? Ahora leo esta noticia y la verdad fue de beneplácito para mí, ¿no? Eso quiere decir que todavía la ardilla sigue corriendo. No, bueno, es que si te quitan la matriz en una etapa en donde todavía es una etapa fértil, no tienen por qué quitarte los ovarios. Si tus ovarios están sanos, tienen que cumplir su función hasta pues que cese la función, ¿no? Ya no se le llamaría como quien dice menopausia porque no hay un cese de sangrado como tal, pero sí hay un cese de la función ovárica. Y la función ovárica, pues los estrógenos ayudan a que el calcio no se pierda y otras muchas Es funciones, ¿no? cardioprotector, ayuda, Ajá. ayuda a los procesos mentales. Pero yo tenía entendido que efectivamente una vez que retiraban el útero y se quedaban los ovarios, de una u otra manera, aunque en la etapa de menopausia y posmenopausia disminuye efectivamente todo el perfil hormonal que generan los ovarios, este mínimo de hormonas tenían un otro blanco, un segundo blanco, tejido blanco. ¿Saben cuál era? Las glándulas mamarias. Entonces, efectivamente, eso es una fuente donde siempre te obliga a estar constantemente revisándote porque hay esa, por muy pequeño, y si eres una mujer que tiene un factor de predisposición genético, por muy pequeño que sea, sí puede desarrollar Bueno, algún tipo de pero alteración. además ahorita con la información que nos están brindando, el saber que si conservas tus ovarios, si no tienen una patología agregada, te va a ayudar a que no tengas Alzheimer, ¿no? Sí, pero ahora, Así es, ahora así es. imagínense, Eso dice la a noticia. a ese punto voy. Ahora ya no va a ser nada más de, bueno, fumas, consumes grasas saturadas, consumes El estilo azúcares, de estás vida. sedentaria, no. Te quitaron los ovarios y cualquier día, pues, ¿qué tiene que ver los ovarios con lo de arriba? Pues ya demostramos que sí. Y es que explican en el artículo que a través de estudios de resonancia magnética funcional empezaron primero dándose cuenta que había una especie de deterioro cognitivo porque la sustancia blanca era la que empezaba a tener A ver, alteraciones. nada más rapidito explicación. Para los que no sean médicos, una resonancia funcional también se llama tractografía. ¿Qué hace esa resonancia?
te mide los impulsos electrónicos que tiene tu cerebro entre neurona y neurona o entre área cerebral. O sea, ¿qué es lo importante de esto? Que ya podemos decir cómo funciona el cerebro. Y aquí ahorita la doctora Anía nos va a comentar qué hallazgos se encontraron en ese artículo. Exacto, dentro de las cosas que hablaban, por ejemplo, el alteraciones en la señal a nivel de los núcleos pálidos. Efectivamente, eso provocaba que ciertos metabolitos no se disparaban o no en la espectrografía, no se disparaban y se iban invirtiendo las ondas. Y se vio que era precisamente en aquellas mujeres en etapa de menopausia que habían sufrido una oforectomía bilateral Ahora, premenopáusica también se supone que disminuye los impulsos a nivel del hipotálamo también. y eso hace que tus hormonas no funcionen de manera adecuada. Bueno, es que sabemos hormonalmente que tenemos un eje hipotálamo, hipófisis y hacia ovarios. Sí, Y ese, también tiroides, ¿no? También tiroides. ese eje lo que hace es que regula el funcionamiento de tus hormonas y de tu cuerpo. Ujú. Pero en esas mujeres, al faltar la parte ovárica en el eje, se trastoca completamente. Sí, Yo le voy a ahora decir una cosa. di- Me dio mucho gusto cuando leí el artículo porque dije, bueno, por lo menos algo bueno. No, pero miren, actualmente la ginecología te dice que vas a retirar el ovario cuando ya no hay de otra, Ajá. ¿sí? Y también la nueva escuela dice que, bueno, si vas a retirar ovarios, tienes que dar la opción de decirle a la paciente si va a retirarse la matriz, porque ya no tiene funcionalidad. Entonces, una escuela ginecológica dice, bueno, y si ya no va a funcionar, ¿para qué la quieres? ¿Para qué se la dejo? Ajá, como pretexto para que le dé algún tipo de cáncer, ¿no? De endometrio o de cervicouterino. Entonces, sí, habría que pensarlo muy bien, meditarlo, informarle a la paciente, mira, te van a retirar los ovarios, no tiene caso que te dejen la matriz. Ahora, el momento, como dice Rafa, de que sea imperativo quitar el ovario, porque no hay otra manera de solucionar el problema, pues ni modo, se tiene que retirar, ¿no? Pero hay veces que dejan un pedacito de ovario, ¿no? Que un pedacito de ovario, pero el ovario está hecho de células totipotenciales. Es importante saber que puede crecer un poco más, ¿no? Y que puede ejercer todavía función. Entonces, si hay oportunidad de dejar, aunque sea un pedacito de ovario, pues yo creo que también sería una opción. Exacto. Amigos, yo les voy a decir una cosa. Ustedes saben en su práctica, al igual que yo, y eso que tenemos muchas veces es muy socorrido por nuestras pacientes el ultrasonido pélvico ginecológico. Ujú. Y hay muchos tabús todavía al respecto. Entonces, yo sí soy de la idea cuando nosotros Pero hacemos... espérese, ahorita, eso más Ajá. adelante, entonces vamos a Cuando pelear con noso- eso. Sí, cuando nosotros hacemos un estudio, que ves que nosotros estamos haciendo el estudio y nosotros tres somos de la línea clínica, de un pequeño interrogatorio, una cosa de esas, te das cuenta a través del interrogatorio que hay mucho desconocimiento, falta de información, y luego la paciente se genera otro tipo de información, una cosa distorsionada, y he detectado eso. Entonces, este tipo de información yo creo que sí vale la pena difundirla y hacerla del conocimiento de las pacientes, porque realmente se tergiversan muchas Bueno, cosas. mire, con respecto a ese artículo, le voy a decir algo. Se me hace importante porque ahora no nada más tienes el factor de riesgo que ya conocíamos, sino te quitaron los ovarios. Así es. Y acuérdense que los cambios mentales son muy sutiles, empiezan sutiles. Bueno, yo les voy a decir una cosa, yo soy testigo, yo tengo familiares que desarrollaron Alzheimer, y les voy a decir, del momento en que realmente la enfermedad está totalmente implantada, pudo fácilmente haber hacia atrás 20 años de evolución. Sí, eso, o sea, esa es la parte difícil, que no es de me quitaron los ovarios y en un año la hago, no. No, O sea, te van a pasar décadas para que tú sí. empieces a tener problemas porque el ovario no ayudó al cerebro a hacer su función. Y a mí se me hace tan interesante cómo detectan que podía haber una relación ahí con esas dos variables. Bueno, miren, teníamos la sospecha, muchos de los fisiólogos
y muchos de los ginecólogos tenían o sospechaban de que había alguna relación con neuromarcadores, pero no lo habíamos demostrado hasta ahorita. Digo, No. bendita resonancia magnética que te permite hacerlo, ¿no? Sí, bueno, los avances de la ciencia, esto no te lo ibas a imaginar hace 20 años, ¿no? Entonces, afortunadamente y con la tecnología funcional sobre todo, detectamos cosas que no podíamos detectar antes. Ahora, esta es otra cosa que también para el público general que nos ve, si te tienen que quitar el ovario no significa que ya con esto tienes Alzheimer. Ah, no, O eso sea, es hay otros importante. factores, o sea, esto es multifactorial, pero sí es importante que lo tomen en cuenta si tienes factor de riesgo y ya tu ginecólogo pues, te va a dar la terapia de sustitución que te ayude a que no lo desarrolles, ¿no? Ujú, Tampoco hay que claro. agarrarlo por el otro lado y No, decir, ya me va a dar. no, como Ujú. satanizarlo, Sí, ¿no? no satanicemos. Bueno, Radiación de fuga. vamos a hablar de el piso pélvico. Es Así un es. tema difícil. Chan, 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 chan. Sí, sobre todo porque me han llegado varios pacientes para poder diagnosticar cistocele por ultrasonido. Ujú. Entonces me puse a investigar y encontré varios artículos en donde te hablan del ultrasonido introital. Ujú. ¿Cómo es el ultrasonido introital? El ultrasonido introital utilizas el transductor endocavitario, por supuesto con una funda estéril, y lo colocas en la entrada de la uretra. Ujú. Y a través de este método puedes valorar el cistocele, como quien dice, el qué tan elevado está la vejiga, si hay prolapso Ujú. del Del piso del pélvico. piso pélvico, de los órganos que pueden protruir a través del piso pélvico, y no quedarte con la sensación de que no hiciste el trabajo adecuadamente, ¿no? Entonces, es muy interesante eh, poder medir la uretra, poder medir, ver dónde está la vejiga, hacerlo con valsalva, Bueno, el ver cuello, la cuánto, vejiga, ¿no? ajá, claro, cuánto desciende. Así es. Bueno, porque en realidad yo no lo sabía hasta que vi el artículo y pues lo vamos a empezar a aplicar, ¿no? Pero Ujú. ustedes ya sabían de esto. Sí, Sí. efectivamente. Y ahorita me quedo pensando que, bueno, no sé tú cómo le llamas, pero nosotros, yo le transperineal o translabial. ¿Por Sí, qué? también. Porque efectivamente utilizábamos el transductor y no necesariamente el endocavitario. También Mm. le pones una fundita al sectorial convexo, Ujú. el de 3.5 y ves perfectamente Y el piso dependiendo pélvico. de lo que quiera ver, por ejemplo, para lesiones de vulva, puedes usar Ajá, el lineal y te exacto. queda bonito. Ujú. Sí, pues tuve, en estos días atrás tuve el caso de una paciente que le habían hecho histerectomía y una oophorectomía en un tiempo quirúrgico precisamente por un problema a nivel del cervix Ujú. y un tumorcito en un ovario. Entonces decidieron retirar. Bueno, como a los 2, 3 años de eso, le tuvieron que volver a entrar por adherencias y porque el otro ovario estaba tomado también, Ujú. ¿no? Entonces la paciente pues con control y eso, pero resulta que le hacen una resonancia magnética del piso pélvico y detectan efectivamente una lesión a nivel de las paredes de la vagina. Ajá. Y esa lesión efectivamente era como de contenido aparentemente líquido, pero ella te refiere, la paciente cuando tú la escuchas, te refiere que ella tuvo un episodio de una bartolinitis. Ah. Ujú. Y entonces, hazte cuenta que pues estaba obviamente una paciente oncológica en control oncológico, control y vigilancia, pues que le digan que de repente encontraron una lesión en la resonancia magnética, la pobre estaba que se colgaba de la lámpara, ¿no? ¿Qué Ujú. pasó? Vuelvo a tener cáncer, ¿qué pasó, no? Y
Y fíjate, el prestarle oídos, esa parte del interrogatorio, ¿no? A la paciente y escuchar, y ella dice, lo que pasa es que me mandaron este estudio porque en la resonancia magnética reportaron esto y resulta que nadie me lo encuentra. Ya fui con el ginecólogo, ya me mandaron al urólogo, ya regresé de nuevo con el cirujano oncólogo y ya están hablando incluso hasta de ver si me hacen algún otro tipo de cirugía. Y resulta que le digo yo, a ver, oriénteme. ¿Y usted se palpa la bolita? Y dice, sí, cuando yo me estoy aseando y eso, yo me doy cuenta, yo me toco en la pared, o sea, ya me empiezo como a ubicar anatómicamente. En la pared del lado derecho, cuando yo introduzco la yema de mis dedos, yo me palpo la bolita ahí. Entonces, obviamente, ¿qué haces con el endocavitario? Tú agarras y tú introduces Claro. la Y sonda. lo vas girando para Exacto, y tú estás viendo arriba el Pero muñón, estás viendo, o sea, sí. pero tú estás viendo más profundo, ¿no? Sí. Entonces digo, no, si ella está diciendo en las paredes de las vaginas, y empiezo a retirarlo poquito, ahí salió, luego, la bolita, Ajá. no muy grande, pero efectivamente fue como que se hubiera quedado el quiste, así, se quedó, se cerró, y es un ya Bartolino. hizo un granuloma post-Bartolinitis. Exactamente. Pero Pero ya era difícil de ubicarlo porque estaba en las paredes de la vagina. exactamente. Bueno, y aparte acuérdese que el mismo tejido vaginal que es elástico, pues te lo oculta. Pero, y también no hubiera sido a lo mejor más claro verlo con el lineal desde Sí, afuera. por la superficie, No, pero es con que- ese lo hubieras visto. Es que depende con qué te acomodes. Exacto. O sea, lo puedes hacer con el endocavitario, lo puedes hacer con el sectorial, lo puedes hacer con el Y es que lineal. exacto, y es que para todos los efectos lo mandaron endovaginal. Ujú. ¿Te das cuenta? Ujú. Entonces, si tú no escuchas a la paciente lo que te está describiendo, yo no lo iba a ver. Claro. Ahora, por ejemplo, a mí me ha tocado niñas que tienen, por ejemplo, Bartolinitis por alguna situación X, y pues no les puedes hacer vaginal o pélvico No, porque pues ellas su situación ajá. no te lo da, pues con el lineal y empiezas Y a si se rascar la ve, pared y sí se ajá. ve. Y si lo ves. Es como un útero traslocado, localizado dentro de la vagina, ¿no? Y que está como encarnado. Entonces, lo veo con el transductor convexo de manera pélvica y le digo a la química, porque le iban a hacer un Papa Nicolau, le digo a la química, es que el DIU está en la cavidad vaginal, búsquelo, allí tiene que estar. No, pues ellas no lo vieron porque meten el espejo y con el mismo espejo les tapa. Ah, sí es No, cierto. pero es que ahí también es maña. Le voy a decir por qué. Claro. Porque tú llegas, metes el espejo y antes de levantar, porque todos hacemos esto instintivamente, Exactamente. lo que tú debes de hacer es meter el Fondo, espejo, checas el fondo fondo. y ya una vez Ujú. que revisaste el fondo, entonces ya Ajá, ya ahí lo lo metes. fijas. ¿Sí? A mí me pasó alguna vez que una señora que no encontraba en el DIU y la señora sangrado y sangrado y sangrado y sangrado. Le tomaron placas, le hicieron todo lo vi por haber y no encontraban a dónde. Bueno, el problema es que el dispositivo se quedó en el repliegue del fondo de saco Ujú. posterior y cada vez que ella se movía, pues le irritaba y sangraba. ¿Por qué no lo vieron en la placa? Porque la cresta, las crestas, la sínfisis del pubis, digamos que lo disfrazó. Ya, fíjate. Entonces, ¿cómo me di cuenta? Porque empiezo a ver una imagen hiperecogénica en el fondo de saco y yo así de, Si esto no está en es útero. líquido, no es... Bueno, piensas cosas, dices, lo más probable es que encuentres líquido. Las cosas que lo voy moviendo, digo, no, esto es una rama. No, pues ¿cómo fue? Fue una rama. Ahí le pedí al técnico, ven que hay una proyección que es la transpélvica, Así que es es. como si la metieras adentro del hueco y ahí estaba. Ajá, como, ¿se La acuerdan cuando se entrada. hace, bueno, quizás no les tocó, dentro de las proyecciones para hacer una cefalopelvimetría, estaba esa proyección donde Ajá. enfocabas el hueco pélvico y Sí. era para ver las espinas isquiopúbicas. Sí, podía hacer la Ajá. mención de conjugados. Ujú. Cefalopelvimetría, chicos, era una cosa antigua.
En lo hacíamos. ciertos lugares todavía lo piden. Sí, yo no he hecho una en 20 años, déjeme le cuento. La última la hice de residente. No, pues yo trabajando en mi antiguo trabajo, ahí sí Lo pedían, lo claro. solicitaban. Sí. Todavía. No, sí, o sea, la última. Pero bueno, a ver, chamaco, les cuento. Era un estudio de la época romana. Todavía nos veían corriendo Todavía en no había togas. televisión. No había televisión. No, no es cierto. Era un estudio donde tú tomabas una serie de incidencias de la pelvis Así es. femenina con el bebé ya en las últimas etapas para ver los conjugados y pues literal si pasaba o no pasaba. Ajá, Ujú. El pretexto perfecto para hacer cesárea. así es. Sí, medían a ver si cabía o no cabía Ajá. el bebé a través de la pelvis de la mamá. Sí, ya está en desuso, ya casi nadie la solicita, pero de repente les puede llegar, ¿eh? Sí, Sí, no, tiene su chistecito, ya no cualquiera puede hacer la cefalopelvimetría. Hablando de esto porque también es piso pélvico. Entonces, híjole, era una proyección que daba miedito. Sí, pues. hasta los técnicos se sentían orgullosos Sí. cuando la tomaban y les salía Sí. bien. Bueno, es que, a ver, cuando vas a hacer cefalopelvimetría era bien, o sea, no nada que se te movió, se la dio, No. no, nada. O Nada, que hubiera nada. sumatoria de densidades y tuviera blanda la placa. Sí, No podías. Tenía que contrastar para que se viera bien la No, y cabecita. tenía que ser exacto, ¿no? O sea, bien puesta, bien colocada para que se pudieran medir todo lo que se tiene que medir, Ahora, ¿no? ¿por qué decimos esto? Porque, bueno, a lo mejor para los que no sepan, las mujeres para que se orienten, el piso pélvico es una serie de músculos que tiene la Así mujer es. para darle sostén a las estructuras de la pelvis. No es que los varones no los tengamos, si los tenemos, pues están menos desarrollados. Y eso es en la parte posterior. En la parte anterior es interesante porque está la vagina y se rodea de una serie de músculos para que le den movilidad, le ayuden a las contracciones, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros los radiólogos, evaluar piso pélvico es difícil porque son músculos muy chiquititos, ligamentos muy chiquititos que hacen conexión unos con otros. Literal, yo siempre les digo a alguien que le explico piso pélvico, haz de cuenta que es una hamaca. Ujú, así es. Así. Así. Y que va cediendo. Pero mire, volviendo a el síndrome de prolapso de órganos pélvicos, Ujú. en relación a eso, el ultrasonido es bastante, da bastante información, es accesible a la paciente lo acepta porque acuérdense que dentro de los estudios de imagen se utiliza mucho para estudiar precisamente el cistocele y el grado de cistocele, el cistograma miccional Ujú. o una uretrocistografía. Pero, a ver, yo estoy peleado con ese lado, no porque no me guste que las hagamos, sino porque la información es muy limitada. Ah, claro, claro. Y lo más grave es que, como dice la doctora Pati, todo mundo pide, Ujú. todo mundo pide. Ujú. ¿Y qué es lo que le dices realmente en el cistograma miccional? Sí, desciende o no desciende, ¿no? Exacto. Ya, párale. ya. Y nada más si desciende o no desciende el piso de la pelvis con respecto a la sínfisis del pubis. Ajá. Sí, o sea, a ese respecto, y ahí sí Y si yo- dejas o no orina residual. No, claro, pero, o sea, eso y nada, el urogineco es lo mismo. O sea, Sí. yo en ese aspecto sí le voy más a hacer un ultrasonido transperineal, medir el también. ángulo del cuello vesical, Sí, la como que te distancia da. que hay del piso vesical a la sínfisis del Así pubis, es. pues, para que más o menos te des una idea, ver qué tan baja está la uretra y qué Ujú. tanto, porque ahí tienes que hacerle con valsalva y sin valsalva Ajá. para ver si te protruye el cuello de la vejiga y decir, pues sí tienes cistocele. Bueno, pues un dato anecdótico al respecto. Van a decir que soy una señora milenaria. Me tocó aprender a hacer la cistografía, las historetrografías y los histogramas miccionales con cadena para valorar efectivamente tenía mi cadena, déjeme decirle, Sí, pues se usaba, para valorar precisamente el ángulo de la vejiga. Ah, Precisamente por eso, porque el urólogo antiguo te lo pedía de esa manera, porque para él era ayuda y bien importante cómo iba a abordar si conocía ese ángulo. Bueno, es que de hecho lo que hacemos en el ultrasonido es la versión adaptada de lo que hacíamos en la U. Sí, ajá. O sea, no. Pero, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando te llega la paciente con el, la protrusión? O sea, completo el prolapso. Sí, el prolapso.
con todo el útero salido y vejiga y todo, resonancia. Si no tienes, si ya no tiene útero, es nada más la vejiga, ¿no? Y el recto. Y el recto. Entonces, pues a mí me lo solicitan, por ejemplo, endovaginal, Ujú. y con el mismo transductor endovaginal lo regresas a su lugar, ¿no? Sí. Y evalúas. Bueno, Sí. sí se puede. Sí, Sí, claro. porque a Sí veces se hace puede. como que como Se si fuera estenosa. eso es lo que te iba a decir. Ujú. Y incluso la forma de la vejiga agarra como forma de reloj de arena. Sí, claro. Porque una parte, y entonces le pones a la pobre paciente a que según llene la vejiga, y pues realmente dice, es que ya no aguanto, pero es que solamente ves una partecita de la vejiga Pero porque por todo está arriba, abajo. exacto, por arriba de la sínfisis, y resulta que el resto de la vejiga la tienes en el estrecho inferior. Ujú. Y Y acuérdense que o sea, al momento que viene el prolapso, los mismos ligamentos pubococcígeos lo jalan sí, y eso hace que se atore y que ya no regrese tan fácil. sí. Sí, Sí. sí, bueno, es una pena que una paciente llegue a ese estado, Sí, a ¿no? ver, consejo para los que nos ven, escuchan y agregados. Si tiene un familiar femenino que se siente alguna bolita o dice que le sale alguna bolita con esfuerzo, sí tiene que ir al ginecólogo y que le evalúen. Sí. Así inician la mayoría de Ujú. prolapsos de órganos. Sí, exacto. Entonces, sí, y a veces nuestras abuelitas luego no lo dicen. Sí, por pena, Ajá. les da pena. Y resulta que la tienen básicamente afuera. O sea, a mí sí me llama la atención que luego el ginecólogo o el médico que recibe este tipo de pacientes manda estudios de imágenes, ok, yo entiendo para la información que le puede aportar y eso, pero la clínica es bien importante. Sí, Y le pero preguntas a la paciente, ¿y el doctor la vio? No, me mandó los estudios. es que a ese punto vamos. O sea, mire, yo no estoy diciendo que lo hagan todos, pero la clínica se ha perdido en mucho. Tantito comodidad, tantito el que tú te cerciores de tu diagnóstico, ultrasonido pélvico, Ujú. ultrasonido vaginal. Vamos a hablar honestamente, te da muy poca información. Sí, sí, pero pues si te estás dando cuenta de eso, Yo les voy a decir algo, la mayoría de pacientes que me vienen con prolapso uterino, prolapso vesical, que ya está muy avanzado, yo sí de plano con la pena le pongo los hallazgos, se sugiere resonancia magnética para mejor valoración. ¿Por qué? Pues porque por lo menos te va a dar algo más de... Puedes hacer un defecograma, puedes hacer un, pues una dinámica de micción para que miras todo lo que ya platicamos, ángulos, medidas, etcétera, en tiempo real y con el video. Te brincas todas las restricciones anatómicas, ahí puedes ver músculos, grasa, todo perfectamente bien. Sí. Ahora, también viene el otro gran detalle, la uretra femenina es otro boleto. ujú, O sea, la uretra femenina puede tener tuberculosis, puede tener granulomatosis, puede tener uretritis crónica, crónica agudizada. ¿Y ujú. cuántos de nosotros le llega un ultrasonido favor de tomar uretra femenina? No. Y el transperineal lo ve y lo ve muy bien, Ujú. ¿sí? Nada más tienes que saber buscarlo. Te vas arriba, vas a donde está la uretra, te metes tantito y ahí vas a ver bien. Digo, la uretra femenina son 4 centímetros. Ujú. Así es. Un convexo sí lo agarra. Nada más hay que ser mañoso. Y, lógicamente, consejo para todos, por favor explíquenle a la paciente qué onda, no se vayan a llevar un mal sabor de boca. Así Esos es. son con consentimiento informado Ah, totalmente. y le tienes que explicar bien a la paciente, Lo que vas a hacer. sí, lo que Sí. vas a hacer. Bueno, pero eso de por sí, ¿no? Vas a entrar en esa área, hombres, mujeres, tienes que pedir el consentimiento Sí, informado, claro. tienes que Totalmente. decirle al paciente, mire, vamos a hacer esto, lo otro, lo de más allá, voy haciendo lo que voy haciendo y le voy informando, mire, ahora voy a hacer esto, Ujú. Claro. para que no haya más incomodidad de la que de por sí hay, y para que sepa la paciente que se está trabajando adecuadamente. Sí, porque digo, tenemos que entender que si, por ejemplo, un ultrasonido vaginal a veces llega a ser incómodo, un transperineal que está muy cerca entre recto y vagina, pues, Ujú. la muerte, o sea, dices, me lo hago porque no hay de otra, pero que me guste la idea, no. No, No. claro, pero dentro de también
no sé si ustedes lo han notado, pero últimamente dentro de los estudios de piso pélvico y eso, muchos indicados por dolor pélvico crónico. Sí. Ujú. ¿Sí? Y les voy a decir, si en un momento dado te envían las pacientes para ultrasonido endocavitario o para ultrasonido pélvico ginecológico, en el pélvico ginecológico una adecuada ventana acústica, pero si tú tienes en tu equipo, que ahorita la mayoría lo traen, la herramienta Doppler, aplícale precisamente la vascularidad, hay que verla. Luego muchas veces es una acentuación de la vascularidad, probablemente en relación a una enfermedad pélvica inflamatoria crónica. No necesariamente, puede ser una congestión pélvica Totalmente por lo un que problema flevítico. Digo, también Exactamente. a la pelvis le dan varices o Totalmente. le da estasis, y pues nadie le Sí, dice. el famoso varicocele pélvico. Sí, claro. De lo que hablamos Sí. la vez pasada. Sí, y ahí Ujú. el Doppler es a muy señor. Le pones el Doppler, le puedes poner el Doppler poder Y estás vas dando viendo así diagnóstico. la estasis completa de todas las veces. Sí. No, ya esto ya va por ese lado. Sí. Le tomas sus flujitos y bueno, ya completas estudio. Pero Sí. eso sí es importante porque está siendo mucho más común muchos periodos parados o muchos periodos sentados. Eso realmente no te ayuda para la circulación venosa en el piso de No, la claro. pelvis. También otra cosa que puedes ver del piso pélvico, el recto. Totalmente. Pareciera que no lo puedes ver, pero también hay prolapso rectal. Sí. O sea, el problema con la mujer es que no se viene una sola sección del piso No. pélvico, se viene No. completo. Y honestamente, ¿cuántos de nosotros pelamos al recto cuando la paciente tiene prolapso de órganos? Sí, no. Y se estima que 25 de ellos van a tener acompañado un prolapso Sí, rectal. por eso se denomina síndrome de prolapso de órganos pélvicos, Sí. POP. POP, ahora, Ujú. ¿qué es lo que tienes que hacer ahí? Te metes en el periné, te bajas tantito Así es. y vas a ver la grasa perirrectal y luego vas a ver una banda hiperecogénica alrededor, que es el esfínter rectal. Exacto. Y ahí vas Exacto. viendo, si está perdida la grasa y el esfínter rectal está grueso, hay medidas que van de 3 a 7, ya depende de la Ujú. literatura que tú veas, puedes sospechar de que hay prolapso rectal. O sea, el ultrasonido piso pélvico no, o sea, no es una herramienta que deba de desdeñarse, sino al contrario, es una Ujú. muy buena herramienta. No, y hay que aprender a usarla y no hay que tener miedo. Ujú. No hay que tener miedo. O sea, te tienes que valer de los recursos que tienes para poderle dar un buen diagnóstico. Pero eso también, mire, ¿cómo le diré? El problema es que no lo desarrollamos porque no es un ultrasonido conocido, Ujú. ¿sí? ¿A cuál es el punto al que yo voy? Si tú dices un hígado, pues todo el mundo sabemos hacerlo en la radiología en ultrasonido de hígado. O sea, cansada en la residencia de hacer ultrasonido hepático. Pero si te dicen un transperineal, no, pues es que ese no te lo manejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos cuesta, primero, mucho trabajo entender la anatomía. Segundo, entender qué estoy viendo y con qué transductor lo estoy viendo. Ujú. Ujú. Y tercero, y lo más importante, si anatomía me cuesta, patología me cuesta el doble, siendo las ventajas que te da. Sí. Entonces, pues para nuestros amados y queridos residentes, échenle una leidita a piso pélvico, van a ver que no se van Totalmente. a arrepentir. Y es una herramienta de mucha ayuda. Miren, los ginecoradiólogos en el resto del mundo llevan como entrenamiento, al menos en algunos países, tienen que hacer durante su subespecialidad 100 ultrasonidos transperineales demostrados. Ujú. Para que digan, yo sí sé hacerlo. Ah, ok. En México, pues no le damos todavía ni siquiera ese número. Ujú. ¿Vale? No, Entonces, y es poco frecuente el que te pidan ese tipo de estudios. sí, ¿no? ahora también, bien otra cosa, si la patología no está clara, se vale resonancia. Ujú. Hay que ser bien específicos y decir hasta aquí puedo y hasta aquí no puedo. Bueno, recuerden que estamos en las redes y ya tenemos celular. Entonces Celular. sí, se los voy a dar, es el 2211 93 25 97. Pueden buscarnos en WhatsApp, en Telegram y pongan sus comentarios. Estamos abiertos a todas las ideas y dudas. Mensajillos de voz, queremos oír su cantarina voz ahí Así es, diciéndonos a cosas. todos los que nos siguen en las redes, muchas gracias. No sé si tengan algo más que agregar. Sí, a ver, reglas del juego, no admitimos propuestas de matrimonio, no hacemos fiestas infantiles y mucho menos shows privados.
Privados no. No, sí, porque al rato van a salir con que, doctora Pati, quiero conocerla más a fondo. No. Mi piso pélvico ahí está bien. Bueno, y aparte, no se les olvide seguirnos en todas las redes, por favor. Van a poner un cintillo abajo en los comentarios ahí para que vean dónde andamos y cómo andamos. ¿Vale? ¿Algo más que quieran decir? Muchas gracias a todos por acompañarnos. Es un gusto siempre que estén con nosotros. Pues ya saben, efectivamente, para estudios del piso pélvico en mujeres, en hombres, son temas que muchas veces no están de conocimiento general, pero nunca están de más que los mencionemos y que sepamos que existen y que siempre tenemos que estar al día y actualizados. Para los compañeros médicos, por favor, acérquense con nosotros y pregunten, no es malo preguntar. Van a ver que va por el beneficio del paciente. Uh-huh. Sí. Pues esta fue una emisión más de Radiación de Fuga. Radiación de Fuga.